Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos como siempre con platos rápidos, fáciles y ricos de hacerse. Vamos a estar trabajando hoy con un ingrediente clásico que todos tenemos sí o sí en casa, una pieza de pollo, pero no vamos a trabajar con lo que es la pechuga, el muslo, sino vamos a trabajar más que nada con la patita, que es una de las piezas con más sabor, y te voy a estar mostrando cómo poder darle tu propio gusto a esta preparación, algunos consejos de cómo poder macerarlo, cómo poder cocinarlo, qué opciones tenés para hacer con esta preparación. Y también vamos a estar agregando una buena guarnición que va a ser un estofado de vegetales. El nombre básicamente estofado hace más referencia a productos cárnicos que se tienden a ablandar. Bueno, esto básicamente es un estofado, pero con unos vegetales que podés estar incluyendo en la dieta de tu familia. Vamos a ver rápido la lista de ingredientes para poder arrancar con el programa. Para esta preparación necesitamos 4 muslitos de pollo, 5 dientes de ajo, cantidad necesaria de pimentón dulce, cantidad necesaria de aceite, 100 ml de vino blanco, un mazo de cilantro, una berenjena, un zucchini, una cebolla y un morrón verde, y 200 gramos de puré de tomate. Ya viste todos los ingredientes que tenemos disponibles, todos los puedes conseguir sin ningún problema en el supermercado. No hay realmente alguna dificultad con ninguno, ni tampoco a nivel costos. Todos son ingredientes bastante económicos y fáciles de conseguir. Con esto podemos hacer un buen plato y vamos a arrancar ahora mismo. Más que nada vamos a empezar con el pollo. El pollo es una de las piezas, esta pieza que son las patas muslos vendría a ser. Más que nada el muslo es la pieza más grande, la que tiene un poquito más de carne. Esta vendría a ser la patita, que está cargada con una buena cantidad de carne y normalmente es la pieza que los chicos prefieren comer. Más que nada porque es fácil, se puede comer con la mano, no tiene tanta dificultad y sobre todo tiene una buena cantidad de carne. ¿Cuál es la particularidad de esta pieza de pollo? Es que el sabor le entra mucho más fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que vos lo podés dejar macerando, ponele por 1 hora y va a absorber muy bien cualquier gusto que vos le integres, sea salsa de soja, sea mostaza, sea cerveza, lo que vos quieras, lo podés integrar de muy buena forma y la carne de pollo lo absorbe muy bien. Más que nada porque en esta pieza la carne es muy blanda, es muy suave, entonces es una muy buena pieza para poder trabajarla y hacer diferentes menús. Vos podés trabajar esto, puedes hacerlo frito, puedes hacerlo horneado, puedes hacerlo en la sartén. Hoy más que nada vamos a estar trabajando en sartén. Te voy a estar mostrando cómo poder condimentarlo rápido y fácil para que puedas tener una idea de cómo trabajarlo. Bueno, primero que nada vamos a trabajar con un poco de ajo. El ajo es uno de los ingredientes que mejor va con el pollo. Vamos a picarlo bien esto. Una manera rápida de poder pelar el ajo es esta. Lo aplastás con la hoja del cuchillo y después simplemente retirás la cáscara. Súper sencillo. Otra forma de hacerlo también rápido es poniendo en el microondas durante unos 20 segundos cada diente de ajo. Se ablanda la carne y se ablanda también la cáscara, entonces podés retirarlo muy fácilmente. Bueno, ¿esto cómo lo vamos a trabajar? Vamos a picarlo bien, lo más que se pueda, para poder mezclarlo con la carne del pollo. Y también tenemos pimentón dulce, que le va a dar no solamente sabor, sino también un gusto interesante. El pimentón dulce suele tener un sabor ahumado. Vos esto podés suplantarlo por ají picante, por hierbas frescas, por alguna salsa en especial. Puede ser mostaza, puede ser salsa de soja. Realmente eso ya depende de vos. Pero el ajo siempre queda muy bien con el pollo. Incluso podrías llegar a hacer una combinación de ajo con un poco de jengibre y también le estás dando un sabor oriental. Bueno, mi recomendación es, para esta pieza de pollo está bueno que vos lo dejes macerando de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Lo pones hoy a las 8 de la noche antes de ir a acostarte. Es simplemente sacarle la piel al pollo, ponerle el sabor que vos quieras, lo dejás sumergido en eso durante toda la noche. A la mañana siguiente te levantás y ya lo podés poner a cocinar alrededor de las 8 más o menos al horno para que pueda estar listo para el mediodía. Y el sabor te prometo que va a ser mucho mejor. Bueno, vamos terminando de picar esto y ya vamos a estar mezclándolo con las piezas. Pero antes te recomiendo que le retires la piel. ¿Por qué vamos a retirar la piel? La piel es uno de los elementos de la pieza que más grasa llega a tener. Y si vos lo llevas a cocinar en sartén, no es muy probable que la piel se dore como estamos acostumbrados. Ese efecto normalmente lo conseguimos bien en piezas como la pata muslo entera o el pollo entero cuando lo hacemos a la parrilla o al horno, donde el calor viene de todos lados. En este caso, como estamos manejando una pieza que va a ir directamente a la sartén, entonces sí es un poquitito más difícil que eso ocurra.
Bueno, yo me voy a preparar un bowl donde voy a estar justamente condimentando esto. Voy a estar mezclando la carne del pollo con el ajo. Otra cosa que podés agregar que le queda muy bien es un poco de perejil picado, entonces vas a estar haciendo un pollo a la provenzal. De hecho ya lo habíamos hecho, en otro programa habíamos preparado alitas de pollo a la provenzal que quedaron súper bien. Fíjate cómo le saco la piel, es simplemente estirarla, ¿sí? No lleva tanto trabajo, llevarlo hasta este extremo y después cortarlo, ¿sí? Vamos a ir retirándolo. Más que nada, como te digo, si es que decidís hacerlo al horno, entonces no es necesario. Vas a poder generar esa piel crocante que a todos nos gusta. Pero en caso de que quieras preparar algo un poco más sano, más light, entonces retirarle la piel. Esa es una de las ventajas que tenés con la carne de pollo. Por eso siempre se recomienda para las dietas, es que es sencillo poder retirar los excesos de grasa y te quedas con las partes magras. Bueno, mientras yo voy haciendo esto, hablando justamente de exceso de grasa y demás, tenemos una recomendación que hacerte y es la gente de Dismar Salud y Cultura que trajeron a Jack y Pangao. Ellos se ocupan de ayudarte a eliminar todo el exceso de grasa, la celulitis, la obesidad, la gordura y por sobre todo te ayudan a tonificar de verdad tus músculos. Haz tu pedido al 021-522-610 o también tenés el número celular 0982-380-527. Acordate de contactar con la gente de Dismar Salud y Cultura. Muy bien, estoy terminando de eliminar la última parte de piel y ya vamos a estar mezclando todos los ingredientes junto con el pollo. Como te digo, estos son una combinación rápida y sencilla de hacerse. Solamente tengo ajo, pimentón, pero normalmente está bueno también que aprendas a trabajar con pocos ingredientes para también poder zafar en ciertas situaciones. Ahí va, un poco de ajo, el pimentón, no te olvides de la pimienta también. Acuérdate que pimentón no es lo mismo que pimienta, ¿eh? El pimentón es dulce, es ahumado, no tiene ese sabor picante que tiene la pimienta, ¿sí? Lo que sí es picante es el ají, ¿está? Bueno, esto lo vamos a empezar a mezclar bien, lo amasás bien para que justamente todo el sabor se integre bien y posiblemente te recomiendo dejarlo descansar al menos por unas horas. En este caso lo vamos a cocinar rápido, no vamos a dejarlo tanto tiempo, pero vamos a igual obtener un buen pollo condimentado. Vamos a una breve pausa, un breve corte y ya estamos de vuelta con más de Cocinemos Juntos. Vamos a trabajar la guarnición en el siguiente bloque. Te espero, ¿eh? Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. Ya en este momento vamos a empezar a cocinar el pollo. Como te había dicho, vamos a estar trabajándolo a modo de condimentarlo bien. Le pusimos un poco de ajo, pimentón dulce, un poco de sal, pimienta y ya está listo para llevarlo a la cocción. En este caso, como te había dicho, vamos a trabajar solamente con sartén. Quiere decir que no vas a generar ese calor homogéneo que viene de todas partes a la hora de trabajar en parrilla o en horno, porque justamente estamos hablando de una preparación en que el calor solamente viene de un solo lugar, en este caso de abajo, de la plancha. Bueno, siempre un poco de aceite extra y ya vamos a empezar a cocinar el pollo. Aceite cantidad necesaria, lo distribuimos bien y ya mandamos las piezas directo a la sartén. Tiene que hacer ese choque térmico, ese contacto, ese sonido tan característico del pollo o de cualquier pieza de carne en realidad que entra en contacto con el aceite, ese chillido, es muy importante que se escuche, quiere decir que se va a sellar la carne, que va a hacerse como tiene que realizarse. Entonces eso también ayuda a que vos selles los sabores y que se queden contenidos ahí. Lo que vas haciendo cada tanto es moviéndolo para que no se pegue, pero en un principio no lo muevas porque justamente queremos que se selle bien, que genere esa costra tan particular. Mientras tanto vamos a empezar a trabajar con la otra guarnición, que es la de los vegetales, el estofado de vegetales. Tenemos zucchini, berenjena, tenemos también un morrón verde que podés incluir rojo y amarillo o solamente quedarte con este y después tenemos cebollas. Vamos a empezar con la cebolla, vamos a cortarlo en piezas grandes, ¿sí? En piezas en cubos grandes, no hay problema con eso, justamente lo que queremos es una preparación de una tonalidad rústica, si vamos a ir al caso. Vamos controlando los pollos, voy a ir dando vuelta. Cada tanto vamos a controlarlos. Lo que nos favorece que hayamos usado pimentón es que va a ayudar con el color de la piel, ¿sí? Entonces vamos cuidando esto. Cada tanto lo voy a ir controlando. Voy a estar echándole ojo. Bueno, seguimos cortando las cebollas. Y a la par que ya empiezo con esto, tenemos que tener en cuenta trabajar
o más bien ir calentando lo que va a ser la superficie donde vamos a trabajar el estofado, que va a ser una ollita chiquitita. También lo puedes hacer en la sartén sin ningún problema. Como la sartén la estoy usando para el pollo, vamos a usar la olla pequeña. Bueno, trabajamos los morrones, el locote verde. Te había mencionado que vos podés hacerlo rojo, también amarillo, que queda súper bien. En realidad cualquier vegetal. La idea de esta preparación es que vos puedas darle una presentación y un sabor diferente al acostumbrado para que en tu familia puedan ir habituándose a consumir los vegetales. Bueno, ¿qué corte para esto? Todo en cubos grandes. No hay problema con que sean del mismo tamaño o que sean perfectos. Eso realmente no afecta a la preparación que estamos haciendo hoy. Justamente la idea es que como son piezas grandes, tarde un poco más en cocinarse, a modo de justamente lograr un estofado, ¿sí? Que el estofado normalmente se aplica a la carne cuando es muy dura, entonces se le da cocciones prolongadas y a baja temperatura para que se pueda ablandar. De ahí viene justamente la palabra estofado. Entonces, para eso estamos eligiendo un corte bastante pronunciado para nuestros vegetales. Ahora, ¿qué vegetales vos podés incluir en esto? Y la verdad que los que vos quieras. Podés incluso incluir también zapallo, calabaza, realmente el vegetal que más te gusten. Yo escogí estos que son los que más ahora estamos encontrando, más que nada por la estación. La cebolla es un vegetal que todo el mundo maneja en casa. El zucchini y la berenjena son de por ahí los vegetales que la gente más llega a dudar de consumir por su sabor. El zucchini, por ejemplo, el problema que tenemos con el zucchini es que tiene mucha agua. Entonces hay gente que le escapa a este vegetal para no justamente errar con la preparación. Que en realidad si vos lo sabés tratar no tiene tantos secretos. Es más que nada, si querés eliminar en gran porcentaje el agua, es eliminar la pulpa. ¿Qué quiere decir? Así como lo estoy haciendo ahora, cortás en cuartos y con ayuda del cuchillo retirás la mayor cantidad de pulpa posible. Entonces ahí estás eliminando en gran porcentaje el agua, que es lo que tiene en gran cantidad este vegetal. Esto lo cortamos también en cubos y lo vamos juntando con el resto de nuestros vegetales. Fíjate que no estoy discriminando vegetales a la hora de ir cortándolos. No estoy poniendo en orden de dureza, porque realmente como todos van a pasar un buen rato en el fuego, algunos se van a deshacer, otros van a quedar enteros. Ese es el objetivo, una presentación bastante rústica. El pollo siempre anda mirándolo, que justamente se vaya sellando bien, que no se queme, controlar el fuego. Si de por ahí te pasaste ya en el sellado y tiene mucho color, lo que podés hacer es pasarlo directamente al horno, terminarlo en el horno para asegurar y no tener ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo que hagas antes de eso? Agregarle un poco del vino blanco para justamente liberar mucho mejor todo ese sabor que tiene, ¿sí? También vas a levantar un poquito de ese gusto a alcohol. Vamos a esperar que esto se evapore. Justamente el alcohol va a evaporarse justamente por el trabajo mismo del calor. Y ya vas a poder enviarlo o directamente al horno o lo terminás en esto mismo. Le agregas un poco de crema de leche y ya tenés una salsa también desarrollada. Bueno, mientras tanto te tengo que hablar de cómo cuidar tu figura, cómo bajar de peso, cómo eliminar el exceso de grasa, la celulitis, todo eso con ayuda de la gente de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jack y Pangao para poder solucionar todos estos problemas. Hacé tu pedido al número 021-522-610 o también tenés el número celular 0982-380-527. Muy bien, ya estoy terminando con el zucchini, me falta nada más la berenjena. ¿Qué consejo te doy yo para la berenjena? Trabajala un día antes. ¿Qué quiere decir eso? Cortá los cubos que vos quieras, el corte en realidad que prefieras, y dejarlo descansar. Deja descansar la berenjena en salmuera. Salmuera es un poco de agua y aceite. Eso elimina en gran porcentaje la acidez o el sabor amargo que tiene la berenjena. Otro truco también es eliminar en gran parte la pulpa, que es lo mismo que estamos haciendo con el zucchini. Básicamente cortás los extremos y estos los cortás nuevamente en cuartos. Una vez que los cortás en cuartos, vos podés visualizar las semillas, que es donde más de este sabor amargo de berenjena vas a encontrar. Es simplemente cortarlo nuevamente y acá eliminar en gran porcentaje esto, que también, al igual que el zucchini, tiene mucha cantidad de agua. Entonces, eliminando esto, también estás ayudando a tu preparación. Bueno, vamos a quedarnos acá en este punto, vamos a una breve pausa y ya vamos a estar de vuelta. Voy a estar terminando los vegetales, que ya los voy a arrancar, voy a ponerlos con un poco de aceite e ir cocinándolos suavemente y después volvemos ya con la preparación final del pollo. Así que quédate quieto, quédate muy prendido a las pantallas, que ya estamos de vuelta con más de Cocinemos Juntos.
bien, ¿cómo estamos acá en Cocinemos Juntos? Ya en el punto en el que te había comentado, yo iba a estar trabajando los vegetales ya un ratito antes, que es más que nada mezclarlos todos sin discriminar la dureza o la naturaleza de cada uno, y ya los agregamos en una olla con un poco de aceite y un toque también de manteca. Acuérdate siempre de combinar manteca y aceite, siempre proporcionan un muy buen gusto y también ayudan a potenciar el sabor de tus preparaciones. ¿Qué tenemos que tener listo para esto? La salsa de tomate y también un poco de lo que quieras realmente agregarle en lo que respecta a sabor. Por ejemplo, podemos agregarle un poco de hierbas frescas, podemos agregarle, como recién le estaba agregando, una buena cantidad de pimienta. Incluso, ¿por qué no ponerle, por ejemplo, que tengo acá, un poco de orégano? Entonces, todos estos sabores en el estofado, en ese proceso, se van concentrando, se van conociendo todos estos gustos y por sobre todo a la hora que vas a consumirlos, vas a poder encontrarlos todos en armonía. Esto lo vamos mezclando, hay que ir cuidándolo constantemente. Como le sacamos la mayor cantidad de agua posible a la berenjena y al zucchini, entonces realmente no tenemos que encontrarnos con vegetales hervidos en ningún momento. Simplemente se van a ir desecando, se van a ir justamente conociendo más los sabores, van a ir complementándose mejor para poder después agregarle el último paso, que es agregarle un poquito de vino blanco, que es lo que te había pedido, para poder levantar el exceso de grasa, y después la salsa de tomate. Y hablando de estofados, tenemos un material para vos, para poder convencerte un poquito más de utilizar más a menudo esta técnica, indistintamente si es carne, si es pollo, si son vegetales. Entonces vamos a ver el material para poder continuar después. Un estofado es un proceso culinario de cocción de un alimento, inicialmente crudo, que es sometido a fuego lento en un recipiente cerrado. La técnica de estofar suele utilizarse con piezas de carnes enteras, deshuesadas o troceadas, u otros ingredientes que necesitan una cocción lenta y prolongada para que queden tiernos, generalmente sumergidos en caldo o jugos de cocción, que les suman sabor. Un estofado suele elaborarse con hortalizas y verduras, agua o caldo, vino o vinagre y especias. El resultado de un estofado es, por lo tanto, un plato lleno de nutrientes y concentración de sabores. La cocción puede prolongarse varias horas, todo depende de lo que se quiera cocinar, y la temperatura siempre debe estar por debajo del punto de ebullición. Las comidas realizadas mediante esta técnica culinaria evitan la evaporación, manteniendo gran parte de los jugos iniciales y reteniendo de esta forma los sabores y aromas de los alimentos cocinados. Muy bien, regresamos, ya viste toda la información. Es realmente información que ya te estuve dando durante el programa de cómo son estos tipos de cocciones, en qué se utilizan más que nada y si podés llegar a aplicarlos en vegetales. Es más que nada un nombre que le damos a esta preparación porque tenemos cortes grandes de vegetales que se cocinan durante un buen periodo de tiempo. Esto estaría bueno que vos lo hagas a fuego súper bajo y durante por lo menos una hora, hora y media, para que los vegetales se ablanden de manera correcta. Además tenemos vegetales de diferentes durezas, entonces vas a poder conseguir diferentes resultados. Como te había mencionado también, ponerle hierbas, ponerle todo el gusto que vos desees. Bueno, tenemos el pollo que ya está bien sellado, tiene un buen color. Ahora lo único que tenemos que hacer es agregarle, simplemente llevarlo al plato porque ya está bien cocido. Vos tenés que jugar con las temperaturas. Una vez que sellás bien la carne del pollo, está bueno que lo tapes y lo dejes a una temperatura baja. En este caso lo que vamos a hacer también nosotros, esto no te pedí en la mise en place, pero lo podés agregar sin ningún problema, es un poco de crema de leche para poder hacer una salsa rápida en el fondo, que justamente está todo concentrado ahí. En el sellado que vos realizás está concentrado todo ese sabor, el pimentón, el ajo, la pimienta, el gusto en sí del pollo, de la piel cocinada, y ya estás desarrollando una salsa rápida, que es bastante fácil de hacerse. Vamos a también a complementarle con un poco de la salsa de tomate que íbamos a usar en un principio solamente para los vegetales. Esto te estoy diciendo, estoy improvisándolo acá mismo, para que veas que la cocina no tiene, por lo menos el área salada, no tiene muchas restricciones. Vos podés jugar con eso. El resto de la salsa de tomate junto con los vegetales. Y me olvidé, pero no hay problema en agregarle un poquito del vino. Más que nada un chorrito. Eso ayuda a eliminar el exceso de grasa que podrías haber agregado a la hora de empezar la preparación. Esto lo dejamos acá. Vamos a dejar que estos vegetales se estofen un ratito mientras yo preparo el resto de mis estaciones y termino de trabajar los ingredientes, porque me falta agregar un último ingrediente que es la
el cilantro, que lo tengo listo para utilizarlo. Entonces ya tengo el pollo, ya tengo los vegetales, vamos a ordenar acá y ya vamos a estar trabajando con el cilantro. Pero antes te tengo que dar una recomendación y es cómo poder eliminar todo ese exceso de grasa, la celulitis, la grasa acumulada, cómo combatir la obesidad, y todo eso es con ayuda de la gente de Dismar Salud y Cultura, que te traen a Jack y Pangao. Jack y Pangao se unieron para combatir con todos estos males y por sobre todo ayudarte a tonificar de verdad tus músculos. Hacé tu pedido, tenés dos números, el de línea baja 021 522 610 o también tenés el número celular 082 380 527 para hacer tu pedido con la gente de Dismar Salud y Cultura. Muy bien, tengo acá el mazo de cilantro, que lo que voy a hacer es deshojarlo, ¿sí? No lo voy a picar, es simplemente agregar las hojas frescas. Y siempre está bueno que cuando trabajes con verdes, sea perejil, sea orégano, sea tomillo, sea romero, siempre agregues los verdes al final de una preparación. No durante, porque al ser hojas verdes, hojas frescas, el problema es que mueren rápidamente y todo ese sabor que pueden llegar a aportar desvanece en cocciones muy largas. O sea, en un estofado te conviene agregar, si vas a utilizar productos secos, ¿qué quiere decir? Orégano seco, como hicimos en un principio, que esos sabores sí son más difíciles que se disipen. En cambio, los frescos, si vas a utilizar orégano fresco, te conviene agregarlo al final, cuando la preparación ya terminó de hervir y ya la estás por servir. Entonces, cilantro fresco al pollo, lo voy a mezclar un poquito y más que nada, ya incluso en solamente incorporarlo ya levanta ese sabor, levanta ese perfume tan característico de esta hierba que tiene ese gusto a limonado que va tan bien, tanto con el pollo como en el pescado. Bueno, vamos a prepararnos un plato que ya lo tengo listo acá y vamos a apagar el estofado de vegetales. Me paso el plato con el pollo de este lado. Voy a necesitar una cuchara o puede ser también un tenedor, no hay problema con eso. Voy a llevarme las pinzas y vamos a estar haciendo la presentación. Mientras tanto te voy a ir haciendo un paso a paso de todo lo que hicimos. Primero que nada trabajamos lo que es el pollo, ¿sí? Picamos un poco de ajo, trabajamos con pimentón, todos estos ingredientes los mezclamos y después llevamos el pollo a hacer un sellado rápido y fuerte a la sartén. Una vez que hicimos eso, bajamos la temperatura y lo dejamos cocinarse a fuego suave. Incluso te recomiendo que tapes la preparación para que el vapor que se genere te pueda ayudar más. Bueno, un poco de pimienta acá en el fondo del plato, más que nada para que cumpla un rol decorativo. En un extremo vamos a poner una patita de pollo. No una, vamos a poner las patitas de pollo. Vamos a poner esta. La verdad que con 3 te haces ya una buena porción de un buen plato. Voy a agarrar las hojas de cilantro, que está buena que estén presentes. Incluso podemos poner un poco más. Y del otro lado vamos a estar poniendo el estofado de vegetales. Y fíjate que en este caso yo no los cociné tanto, están como al dente. Vos podés darles mucho más tiempo y vas a tener vegetales mucho más blandos, mucho más tiernos, y por sobre todo la salsa en la que están desarrollados va a estar también mucho más concentrada, con todo ese gusto de los vegetales. Es una forma de que hagas comer a tu familia una buena cantidad de vegetales para poder ir incorporándolos a tu dieta. Muy bien, ya está, la propuesta del día de hoy está lista. Unas patitas de pollo cocinadas súper rápido de manera express con un estofado de vegetales que también es una preparación súper fácil de hacerse. Solamente tenés que tener todo listo, lo empezás a cocinar y lo dejás sin preocuparte de que se vaya a quemar, a fuego despacio, a fuego lento, y todo sale perfecto. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní.